Industria, cultura, ideología y poder. La sociología funcionalista consideraba los medios de comunicación nuevo instrumento de la democracia moderna como mecanismos decisivos de la regulación de la sociedad. Escuelas del pensamiento crítico van a reflexionar sobre las consecuencias del desarrollo de estos nuevos medios de producción y de transformación cultural, negándose a creer la idea de que con estas innovaciones técnicas la democracia sale necesariamente ganando. La teoría crítica, cuestión de método. En época de la República de Weimar se fundó el Instituto de Investigación Social. Es la primera institución alemana de investigación de orientación abiertamente marxista. Los estudios iniciales tienen como objeto la economía capitalista y la historia del movimiento obrero. El instituto se implica en la crítica de la práctica política de los dos partidos obreros alemanes comunistas y socialdemócrata, atacando su óptica economista en la misma época y de forma aislada. El psicoanalista australiano Reich desarrolla sus ensayos sobre la psicología de masas del fascismo, que constituyen el primer enfoque freudo-marxista de los mecanismos de la gestión simbólica en un régimen autoritario. Sus tesis son rechazadas por el movimiento comunista internacional. Theodor Adorno colaboró en un proyecto de investigación sobre los efectos culturales de los programas musicales de la radio en el marco de la Princeton Office of Radio Research, una de las primeras instituciones permanentes del análisis de los medios de comunicación. Esta investigación es financiada por la Fundación Rockefeller. A través de esta colaboración confía en desarrollar una convergencia entre la teoría europea y el empirismo norteamericano. Espera que la investigación crítica revitalice la investigación administrativa. La colaboración termina debido a la oposición de los dos modos de pensar. Adorno se niega a plegarse al catálogo de preguntas propuestas por el patrocinador, porque dice que encierra el objeto de la investigación de los límites del sistema de radio comercial en vigor en los Estados Unidos y que obstaculiza el análisis de este sistema, sus consecuencias culturales y sociológicas y sus presupuestos sociales y económicos. La industria cultural. Adorno criticaba el rango de la música relegada a la condición de hablar de eso de la vida cotidiana y denunciaba lo que llamaba felicidad fraudulenta del arte afirmativo, es decir, un arte integrado en el sistema. En los años 40 se crea el concepto de industria cultural. Analiza la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura, como mercancía, los productos culturales, las películas, los programas radiofónicos. Las revistas manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y planificación. La racionalidad técnica. El hombre unidimensional ha influido directamente en la lucha ideológica de la época crítico transigentemente de la cultura y de la civilización burguesa, pero también de las formaciones históricas de la clase obrera. Marcuse pretende desenmascarar las nuevas formas de la dominación política bajo la aparición de la racionalidad. De un modo cada vez más conformado por la tecnología y la ciencia se manifiesta en la irracionalidad de un modelo de organización de la sociedad que en lugar de liberar al individuo lo juzga. Con la opinión pública se caracteriza como un espacio de mediación entre el Estado y la sociedad que permite la discusión pública en un reconocimiento común del poder de la razón y de la riqueza del intercambio de argumentos entre individuos, de las confrontaciones de ideas y opiniones ilustradas. El principio de publicidad se define como aquello que pone en conocimiento de la opinión pública los elementos de información que atañen al interés general, el desarrollo de las leyes del mercado, su instrucción en la esfera de la producción cultural, sustituyen el racionamiento a esos principios de publicidad. El ciudadano tiende a convertirse en un consumidor con un comportamiento emocional y aclamador, y la comunicación pública se disuelve en actitudes siempre estereotipadas de recepción aislada. El estructuralismo, una teoría lingüística. Saussure. Los tres cursos de lingüística dictados por Ferdinand de Saussure entre 1906 y 1911 en la Universidad de Ginebra se reconocen como fundadores de los métodos de esta teoría. Para el lingüista suizo, la lengua es una institución social, mientras que la palabra es un acto individual. En cuanto a institución social, la lengua es un sistema organizado de signos que expresan ideas, representa el aspecto codificado del lenguaje. La lingüística tiene por tarea estudiar las reglas de este sistema organizado a través de las cuales se produce sentido. Posteriormente, Roland Barthes da la definición de semiología, la cual tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia, cualquiera que sean sus límites.
las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen si no lenguajes, sí al menos sistemas de significación. Una escuela francesa. En 1960 se crea el Centro de Estudios de las Comunicaciones de Masas en la Escuela Práctica de Altos Estudios, fundada por iniciativa del sociólogo George Friedman. Este centro representa el primer intento serio de construir en Francia un medio y una problemática de investigación de la comunicación. Su programa es el análisis de las relaciones entre la sociedad global y las comunicaciones de masas que se le integran funcionalmente. Aparatos ideológicos de Estado y reproducción social. Una de las importantes tendencias del estructuralismo en la relectura de los textos fundadores del marxismo, el filósofo Louis Althusser publica en 1965 Leer el Capital. Se pone en marcha una guerra contra la vulgata marxista, contra todas las visiones insípidas del marxismo enredadas en las trampas del humanismo, cuyo eminente representante en esa época era Roger Garaudy. El otro objetivo es el marxismo sartriano, emprendiendo una crítica teórica de la noción de la alienación. Althusser quiere demostrar que esta noción pertenece a una problemática premarxista y que está vinculada con una concepción humanista de la sociedad que hace de la libertad un problema de conciencia y no un problema de relación de clases, un problema de relaciones sociales. Así la burguesía y la filosofía idealista encontrarían de nuevo su mito, el individuo soberano, puro y virgen de cualquier determinación. El dispositivo de vigilancia. La obra de Michel Foucault propone una arqueología de las ciencias humanas, una historia que no es la de la perfección creciente de los conocimientos, de su progreso hacia la objetividad, sino más bien la de sus condiciones de posibilidad, la de las configuraciones que dieron lugar a su aparición. Deja al desnudo los epistemas sucesivos y contrastados que definen los sistemas de pensamiento en la formación de la cultura occidental desde la era clásica hasta nuestra modernidad. Cultura Studies. La corriente que va a desplegarse en los años 60 y 70 bajo el nombre de la Cultura Studies tiene su fuente lejana en los estudios de crítica literaria de Frank Raymond Lewis, publicados en los años 30. Mass Civilization and Minority Culture, 1930, pretende ser un alegato en favor de la protección de los alumnos contra la cultura comercial. La idea de Lewis consiste en que el desarrollo del capitalismo industrial y sus expresiones culturales tiene un efecto pernicioso en las distintas formas de la cultura tradicional, tanto la del pueblo como la de la élite.